Hola, bienvenidos a la sexta clase sobre solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta ocasión haré una breve descripción de los métodos de Runge-Kutta. Como veremos, se trata de una familia de métodos que requieren más cálculos para aproximar la solución en cada punto de red, pero la reducción del error de aproximación hace que valga la pena el esfuerzo. Comienzo diciéndoles que los métodos de Euler modificado y el punto medio forman parte de esta familia de métodos conocidos con el nombre de Runge-Kutta. El objetivo de estos métodos es reducir el error local de truncamiento. Y las ecuaciones de diferencia son de la forma W0 igual a alfa y WI más 1 igual a WI más H por phi en T sub I WI. Obviamente esta función está dependiendo de H, bueno, no es tan obvio en este momento, pero lo veremos. Está dependiendo de H no de manera directa, sino de manera indirecta, por eso aparece este punto y coma acá, es decir, cada vez que cambiamos H, hay cambios en esta función que se denomina incremento y se puede interpretar como una pendiente representativa en el intervalo T sub I más 1. Voy a hacerles aquí un breve recordatorio de que en el método de Euler modificado usamos un promedio de las derivadas para aproximar la derivada de la función y en el nodo T sub I. Y hicimos algo similar con el método de punto medio, pero en ese caso calculamos fue la derivada en el punto medio del intervalo T sub I más 1. De eso se trata la idea de esta función, decir, esta función viene a ser una pendiente representativa. Por ejemplo, en el método de Euler vendría a ser pues ese promedio de pendiente. Bueno, esta función de incremento tiene una forma general para escribirse y es una suma ponderada de unas constantes por unas funciones. Las funciones están denotadas acá con el literal K. Hay dos condiciones, bueno, en realidad no, una condición que cumple esas ponderaciones, y es que la suma debe ser 1. Cuando yo hablaba de dos, es que, bueno, dos expresiones, la suma de los A sub 1 en los A sub n debe ser 1, y que estas K sub j, que vemos acá, es la función f evaluada en algún punto del intervalo T sub I más 1. Fíjense que al ser las A sub I constantes y las K, la función f, que no es otra cosa que derivadas de y, entonces lo que tengo es una derivada, digamos, ponderada para el método. ¿Sí? Una derivada ponderada para el método que va a venir a hacer la representación de la derivada en todo el intervalo. De eso se trata. Para métodos de orden pequeño, métodos de Runge-Kutta de orden bajo, el orden del método viene a ser el número de términos que se utilizan en la ponderación, es decir, n, el valor de n. Inicié diciéndoles que el método de Euler modificado es un método de Runge-Kutta. Veamos por qué lo es. Acá les traje, para recordar cuál es la ecuación de diferencia del método de Euler modificado, y recuerden que es un método implícito que tiene un predictor que en este caso, lo vimos en la literatura, es el método de Euler. Bien, fíjense que este método se puede escribir como WI más H por la suma de A1 por K1 más A2 por K2. Esta suma son estos dos términos y las constantes
es el 1 medio, que entonces lo he distribuido en ambos términos para que aquí aparezca solo h. Entonces esto es h por 1 medio de f en ti wi más 1 medio de f en ti más 1 wi más 1. Bueno, este 1 medio es A1, este 1 medio es A2, y f en ti wi viene a ser K1, y K2 entonces es f en ti más 1 wi más 1. Pero recuerden que el nodo t sub i más 1 es t sub i más h, y que wi más 1 es, está dado por el predictor, que es el método de Euler, y tiene la forma wi más h por f de ti wi, pero como ese valor lo hemos denotado como K1, entonces lo escribimos en términos de esa expresión. Fíjense cómo se anida acá las fórmulas de K1 y K2. Al final tenemos que K2 y K1 son fórmulas recursivas, usamos K1, definimos K1, perdón, y la usamos en K2. Esa conducta, ese comportamiento lo vamos a ver a medida que se utilicen métodos de orden mayor, específicamente cuando hagamos el método de orden 4. Bien, como m es 2, tengo dos términos, entonces el método es de orden 2. Ya sabíamos que Euler modificado era un método de segundo orden. Del mismo modo, el método de punto medio se puede escribir en la forma que determina los métodos de Runge-Kutta. En este caso, tenemos a WI, o sea, WI más 1 es WI más H. Y H solo está multiplicada por la función en T sub i más H medio. Y el valor de WI más 1 medio, o sea, W de W en T sub i más H medio, en el punto medio, lo hemos aproximado con el método de Euler. Así lo hicimos cuando vimos este método. Bien, entonces en este caso, seguimos teniendo una suma ponderada con dos términos, pero A1 es 0 porque K1 no lo perdemos. K1, fíjense que forma parte de la aproximación que hacemos para el valor de la solución en el punto medio. Es decir, definimos K1 como f en ti wi, y entonces K2, que es esta f, esa vendría a ser entonces f en t sub i más h medio, w sub i más h medio, o sea, w sub i más h medio por K1. Por eso definimos A1 como 0, porque no hay ningún otro elemento aquí, ningún otro término que se sume. Pero A2 es 1 porque el coeficiente para esta f es 1. Nuevamente tenemos dos términos en esta suma ponderada y por lo tanto el método es de orden 2. Es importante que tengamos claro que esos no son los únicos métodos de Runge-Kutta de segundo orden. De hecho, es posible derivar varias versiones de métodos de Runge-Kutta de orden 2. ¿Y cómo se deriva? Bueno, el Chapra en la página 742 nos trae este cuadro en donde muestra cómo se deducen o cómo se formulan los métodos de Runge-Kutta de segundo orden. Yo no voy a entrar en detalles de este cuadro porque, como verán, es bastante denso y tiene un montón de cuentas que no hay tiempo para hacerlas acá. Sin embargo, les comento que no es difícil seguirla, por si alguien pues tiene el interés. Y se obtienen estas fórmulas usando el polinomio de Taylor de segundo orden. La única cosa que sí quiero rescatar es que para los métodos de Runge-Kutta, entonces fíjense que estamos hablando de, acuérdense que Chapra utiliza una notación ligeramente distinta a Burden, y lo que allá era W, aquí es Y sub I más 1. Fíjense que entonces Y sub I más 1 es Y sub I más una suma ponderada, como les comenté, de A1 por K1 más A2 por K2 por H, donde K1 es la función evaluada
la f en x, y, y K2, fíjense que es entonces una suma, digamos, o es la función f evaluada en algún punto que ya no es x sub i, sino un punto posterior, y obviamente va a requerir la evaluación de la función y, de la función que desconocemos, en ese punto posterior. Bueno, allí intervienen unas variables, o unas constantes, mejor dicho, que cuando se desarrolla Taylor y se hacen las igualaciones respectivas, se obtiene un sistema de 4 ecuaciones, fíjense, perdón, de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, que son A1, A2, T1 y Q11. Fíjense que A1 y A2 son estos dos coeficientes. P1 es, pues, digamos, el punto en donde voy a, el punto del intervalo T sub i, T sub i más 1, en donde voy a hacer la evaluación, digamos, el X sub i más esa fracción de H. Y el Q11 es ahora el coeficiente que acompaña a K1 en la evaluación de X sub i, Y sub i. Bueno, eso va a depender, por ejemplo, cuando hicimos Euler modificado o punto medio, pues teníamos allí valores distintos. Bien, el hecho es que quedan 3 ecuaciones con 4 incógnitas. De álgebra lineal deben saber que un sistema de esa naturaleza tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, lo que quiero rescatar de esto es que tendríamos en teoría infinitos métodos de Runge-Kutta de orden 2. Obviamente, pues en la práctica todos esos no se consideran y solo se toman algunos métodos de Runge-Kutta de orden 2 que han demostrado con la práctica en la experimentación que son realmente bien efectivos. Bueno, entre esos están el método de Euler modificado o mejorado, también se conoce en la literatura de esa manera, y el método de punto medio. Existen también métodos de Runge-Kutta de orden 3, pero en la práctica no suelen usarse. La verdad desconozco la razón, pero yo en particular no los he visto. Esta nota está de hecho en el Runge-Kutta, perdón, en el Chapra, que es quien hace el comentario, y yo la verdad cuando él lo hizo me di cuenta que efectivamente no lo he usado. Creo que en MATLAB hay uno de 31 que debe usar un Runge-Kutta de tercer orden, pero aparentemente, según Chapra, no se utilizan mucho en la literatura. Hay un método que sí se utiliza muchísimo y es el de cuarto orden. Sobre ese método es que nosotros vamos a centrarnos, que es el método más común. Este está en MATLAB, la función también, y se conoce en MATLAB una versión de este método, tengo que decirla, que es el O de 45. Y digo una versión porque no es el método como tal que vamos a ver a continuación, sino es un método adaptativo con tamaño de paso variable. Bien, sin más preámbulos, les traigo acá la fórmula del método de Runge-Kutta de orden 4. Fíjense que este método, la ecuación de diferencias, comienza con la aproximación inicial, W0 como es usual igual a alfa, y las siguientes aproximaciones, pues es la anterior más H sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Fíjense que A1 es un sexto, A2 es 2 sextos, A3 también es 2 sextos y A4 es un sexto. Fíjense que todos ellos suman 6, 1, 3, 5, 6, entre 6 da 1. Y esos deben sumarlos a su i. Bien, el método, además, entonces, estas funciones K1, K2, K3 y K4, recuerden que son derivadas de y, que es lo mismo que hablar de funciones f. Fíjense que K1 ya sabemos que es f en TIWI, o lo que es la derivada en Y1, perdón, la derivada de y en TI. K2 es f en TI más h medio. Fíjense que ahora estoy evaluando en el punto medio. Ya vamos a ver el gráfico rapidito. Evalúo a la derivada en el punto T sub i más h medio, es decir, en el punto medio del intervalo T sub i más 1. Obviamente tengo que aproximar a la función allí, en ese punto, y la aproximamos utilizando el método de Euler, que fue lo que hicimos antes con K1. Para K3 nos quedamos en el mismo punto, pero ahora hacemos
un cambio en la aproximación de la función en ese punto T sub I más H medio, y ese cambio es que la nueva aproximación es WI más H medio por K2, es decir, mejoramos esta aproximación que hicimos de la derivada, si se quiere. Y en K4 lo que estamos haciendo es calculando la derivada en el punto T sub I más 1, que es el mismo punto T sub I más H, con la evaluación de la función y en ese punto T sub I más H como WI más H por K3. Fíjense entonces que esta es una forma recursiva donde K1 se utiliza para determinar K2, K2 se utiliza para determinar K3 y K3 se utiliza para determinar K4. Esto facilita desde el punto de vista computacional bastante el cálculo de este método, pero observen que para calcular en un solo nodo se requiere hacer estas 4 evaluaciones. Por eso era que yo les comentaba al comienzo que se requieren más cálculos para aproximar la solución. Por cada nodo tenemos que hacer estos 4 evaluaciones más, pues después hacer la suma ponderada y sumarle WI más 1 previa multiplicación por H. Acá les traigo este dibujo del chakra en la página 747 que nos muestra esa idea que venimos manejando desde Euler modificado, el punto medio, de que la derivada en el punto T sub I más 1 es un promedio de derivadas. En este caso ya no es un promedio, eso fue en el Euler mejorado. Aquí es una ponderación de las derivadas. Fíjense la derivada, fíjense que K1 no es otra cosa que la derivada de Y en T sub I. Recuerden que T sub I y X sub I en el lenguaje nuestro son lo mismo. Estamos en el intervalo T sub I más 1, en lenguaje de Burden. Bueno, K1 es la derivada de la función desconocida en el punto T sub I, pero que conocemos la expresión dada por F y la evaluamos. Luego, en el punto medio, evaluamos a K2, eso lo hicimos con el método de punto medio, y obtenemos en ese punto una segunda derivada. Luego, en el mismo punto para Runge Kutta de cuarto orden, se hace una evaluación de la derivada nuevamente, pero ahora utilizando el valor de K2. Este ángulo que se muestra acá es para indicar que para evaluar a K2 utilizamos a K1, para hallar la derivada de K3 utilizamos a K2 y para hallar la derivada de K4 utilizamos a K3. Fíjense que acá entonces estamos calculando Y' en el punto T sub I más 1 y la aproximación, cuando calculamos Y' en el punto T sub I más 1 estamos evaluando a F en T sub I más 1, Y en T sub I más 1, esa no la conocemos, acuérdense. Solo conocemos a Y en el nodo T sub I, pero eso no representa un problema porque para calcular esa función, esa aproximación, estamos utilizando a WI más HK3, que recuerden que K3 depende de WI y K2, y K2 depende de WI y K1, pero K1 depende al final de TI y WI. Es decir, estamos concatenando a partir de K1 y de los valores de TI y WI todas estas evaluaciones. De modo que tenemos entonces en el intervalo T sub I más 1, esta suma ponderada dependiente que permiten una gran mejora de este método y les recuerdo que el orden del método es 4 porque tenemos 4 términos que se están sumando. Y eso en la práctica ustedes lo van a ver muy rápidamente. Les recuerdo que el orden 4 significa que los errores son del orden de h a la 4. Y entonces si h es pequeño, h a la 4 es mucho más pequeño que h al cuadrado. Veamos el ejemplo 11. Esto es nuestro ejemplo clásico, pero está desarrollado en el Burden.
en donde utiliza el método de Runge-Kutta de orden 4, con h igual a 0.2, que ese ya es un ejercicio que quedó por allí en las clases anteriores. En ese caso tenemos 10 puntos de red. Los puntos de red pues serán 0, 0,2, 0,4, 0,6 y así hasta 2, 0, con 0,2 unidades de separación o de longitud de los subintervalos. La aproximación inicial es 0,5. Bien. Para obtener el valor de y en 0.2, o sea, la aproximación en este punto de red, fíjense que se requiere hacer 4 evaluaciones de la función f y se requiere luego sumarlas, multiplicarlas por un sexto y sumarlas con 0.5. Fíjense entonces que, por cierto, que debo decirles que Burden, van a notar que Burden incorpora en las K el valor de H. Yo seguí lo que hizo lo que hizo Chapra con el Runge-Kutta, que fue la H la dejó multiplicando a la función de incremento. Al final da lo mismo, no se preocupen, es la misma historia, son visiones ligeramente distintas de una misma estrategia. Pero cuando ustedes hacen la cuenta acá, fíjense, si quieren, ustedes pueden evaluar solo f en 0, 0.5, que será T0, W0. Y luego ese valor que lo obtienen acá, lo van a utilizar para evaluar a K2. Todo esto ya no está escrito en detalle porque obviamente ese cálculo es muy pesado para mostrarlo en un libro o en una presentación como esta. Pero se puede hacer muy fácilmente en MATLAB. Yo los invito a que lo hagan porque realmente es bien sencillo. Y el valor de W1, después de hacer las 4 evaluaciones y juntar todo en la fórmula de W1, obtenemos la aproximación entonces para ese nodo. Y fíjense que la aproximación que da el método de orden 4 es el 0,8992,986. Fíjense que el valor, perdón, este es el exacto, y el valor, y el de Runge-Kutta es 82929. Fíjense que los primeros 5 dígitos coinciden. Es decir, tenemos 5 cifras significativas por lo menos iguales. Y el error que está considerado acá para este caso particular, para este nodo particular, es del orden de 5.3 por 10 a la menos 6. Bueno, ustedes pueden revisar esta tabla y ver cómo este método reduce de manera muy efectiva el error de aproximación. Fíjense que el error máximo se obtiene justo en el extremo derecho del intervalo, es decir, en 2. Y ese error es de aproximadamente 1.1 por 10 a la menos 4. Les dejo como ejercicio que utilicen la función O de 45 de MATLAB para aproximar la solución de ese problema de valor inicial. Les advierto que O de 45 no les va a pedir el valor de H porque él toma decisiones internamente. Para que ustedes vean la solución en esos nodos que está mostrando la tabla del Burden, deben utilizar un vector que se denomina T-span. Una explicación de esta función la van a encontrar en el aula bajo el nombre de Solver O de 45. Con esto entonces cierro esta clase de los métodos de Runge-Kutta y en las próximas clases, nos quedan 2 clases pendientes. Nos vamos a concentrar en los otros 2 problemas que vamos a resolver, ya no en métodos. Con esta clase terminamos todos los métodos que vamos a utilizar para aproximar la solución de problemas de valor inicial. Y simplemente vamos a recurrir a resolver, o sea, vamos a recurrir a estos métodos para aproximar las soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales y para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, nos veremos en esas clases.